Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy vamos a hablar de temas de mucha actualidad dentro de lo que es la salud de los y las dominicanas. Yo quiero que pongan mucha atención, sobre todo las personas que tienen niños pequeños, pero esto es para todo. Pero los que tienen niños pequeños, que tomen muy en cuenta lo que va a hablar nuestra invitada, que es la doctora Clevi Pérez. Es la expresidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, o sea, es infectóloga dentro de todas sus especialidades. También tiene máster en virología y es prevencionista en infecciones, además de docente. Pero bien, vamos a hablar de muchos temas y los principales son los virus y las infecciones que andan actualmente o que están conviviendo, si cabe la palabra, en la República Dominicana a partir de lo que fue la declaración, diríamos, en China a mediados de diciembre pasado de que había un nuevo virus, metaneumovirus humano, y que se hablaba de una posible pandemia similar al virus. Gracias a Dios, eso creo que no será posible y la doctora tendrá sus explicaciones. Pero también me dice que está habiendo muchas infecciones gastrointestinales, hay mucha sífilis, hay gonorrea y hay enfermedades otras también de transmisión sexual, al igual que las dos que acabo de mencionar. O sea que vamos a no perder tiempo y dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Pérez. Doctora, un placer contar con su presencia. Un placer, Rafael, como siempre, aquí me siento en casa. Gracias por la invitación y a ustedes, nuestros amables televidentes. Bueno, yo creo que lo que debemos empezar es justamente por el metaneumovirus humano. Sí. Y yo me voy a quedar, como yo soy el entrevistado, no sé nada, justamente voy a dejar todo el espacio para ti. También recordar a los amigos televidentes que vamos a tener a partir del segundo segmento la disponibilidad del teléfono. Así es que vamos arriba con el metaneumovirus humano. Realmente las vías respiratorias son asientos, son lugar para que múltiples virus, bacterias, ¿no?, entre otros microorganismos, la puedan invadir y causar infecciones, tanto de vías respiratorias superiores, es decir, hasta la tráquea, como por debajo de la tráquea, ya vías respiratorias inferiores, como las neumonías. Entonces, el metaneumovirus humano es justamente uno de esos virus que pueden causar infecciones, sobre todo de vías respiratorias superiores, pero que a veces también afectan las vías respiratorias inferiores. Entonces, es un virus que realmente se conocen desde hace mucho tiempo, no es un virus nuevo, a pesar de que se describió en torno a hace unos 23, 24 años, realmente los estudios muestran que desde hace unas 6, 7 décadas estamos teniendo infecciones por metaneumovirus a nivel de todo el planeta, es decir, que es un virus ubicuo que tiene una ubicación realmente bastante extensa y que por supuesto tiene momentos donde aumenta la incidencia, la frecuencia de casos, y es sobre todo esos meses entre diciembre y el mes de abril, que es justamente también el momento donde tenemos otro virus familiar relacionado, que es el virus sincitial respiratorio, y también por lo menos en hemisferio norte, donde tenemos los picos de influenza. O sea que convergen en esta época, ¿no?, entre diciembre, abril, estamos hablando invierno, primavera, pues convergen mucho de estos virus al mismo tiempo haciendo su pico y causando entonces brotes de enfermedades respiratorias. Pero esas convergencias como que complican la situación, porque he visto muchas personas, tengo gripe, no, pero me está dando este tipo de síntomas, bueno, pero eso es del sincitial o eso es del metaneumovirus, o sea, son síntomas muchos muy parecidos, pero sí.
Sí, La convergencia. de hecho, hasta para el clínico, ¿verdad?, más experimentado resultaría muy difícil asegurar, ¿verdad?, que es un virus u otro. O sea, a veces uno piensa por ciertas características que puede ser más un tipo de virus y en ocasiones otro, pero ciertamente para hacer el diagnóstico de que es el virus fulano de tal hay que hacer pruebas, ¿no? Y nosotros tenemos ya desde hace años en el país pruebas de PCR, pruebas paneles múltiples, donde se pueden investigar múltiples virus, ¿no?, incluyendo también algunas bacterias al mismo tiempo. Entonces nosotros ya tenemos años viendo pacientes con metaneumovirus, por ejemplo, y algunos pueden ir desde un cuadro más bien leve, pero otros pueden, sobre todo yo particularmente he tenido desde hace años algunos casos de neumonía viral por metaneumovirus, a veces pueden causar una tos persistente después de la infección, o sea que no es algo nuevo, pero es algo que pues Sí, siempre en hay. casos extremos podría, con las complicaciones, llevar hasta la muerte. ¿A quiénes podría poner en un estado, diríamos, de gravedad? Sí, Y sí, bueno, sobre todo pacientes que tengan trastornos, ¿no?, de la arquitectura pulmonar, que tengan una enfermedad pulmonar crónica persistente, ¿no?, personas que han sido fumadoras o que por alguna otra condición, incluyendo enfermedades autoinmunes, tienen enfermedades crónicas del pulmón, pero también personas que tienen otras enfermedades debilitantes y sobre todo la edad es un factor. Yo particularmente también, los casos peores siempre que he visto son en pacientes ancianos. Los extremos de la vida son tanto los muy pequeños como los mayores, son los que más suelen complicarse de estos virus, y no solamente el metaneumovirus, sino también del virus de la influenza y de un primo muy relacionado al metaneumovirus, que es el virus sincitial respiratorio. Entonces, estos virus también a veces pueden desencadenar cuadros asmáticos, ¿no? Es decir, personas que tenían antecedentes de asma o de alergia o incluso sin tenerlo, pues pueden desarrollar cuadros de broncoespasmo, de tos, de dificultad respiratoria, que pueden agravarse si no se tratan oportunamente. sí, ok, es lógico el tratamiento, es lógico la supervisión del médico y qué hacer sobre ese tratamiento, pero hay una cosa, el metaneumovirus humano, según he podido investigar, no hay un medicamento específico que Claro, lo cure. sí. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando la persona tiene esas afecciones? Sí, bueno, depende mucho también cómo se esté manifestando. Por ejemplo, si una persona está teniendo broncoespasmo, porque el metaneumovirus se sabe por estudios que puede causar incluso hiperplasia, crecimiento del epitelio respiratorio, achicar las vías aéreas. Entonces, imagínese que usted tiene una vía aérea que esté de este tamaño y ahora está de este tamaño. Entonces, eso causa trastorno para la entrada y sobre todo salida de aire. Y en ese caso se pueden utilizar fármacos broncodilatadores, también esteroides en inhalación, ¿de acuerdo? Para mejorar esa sintomatología. No es un tratamiento específico para el virus, pero trata Para una de las las consecuencias. consecuencias exactamente, si se está produciendo fiebre, los antipiréticos, es decir, y otra complicación importante, Rafael, y eso es bueno hacerlo notar. A veces la gente cree, bueno, es un virus, se va a curar en unos días. El problema es que algunas personas, a raíz, concomitantemente o poco después de pasar esa infección viral, pueden hacer infecciones bacterianas. Es decir, el virus debilita el sistema inmune y también afecta el tejido respiratorio, el tejido pulmonar, y favorece que bacterias que estaban ahí como colonizadoras ahora pasen a ser agresivas y a causar una neumonía bacteriana. O sea, ya cuando se Entonces causa, ahí hay peligro. ya ahí sí hay peligro, sobre todo que una de las que más se asocia a estas neumonías postvirales o concomitantemente con los virus es el estafilococo, que puede causar a veces unas neumonías que afectan ambos pulmones y ser bastante más agresiva. O sea que si usted ve un niño, un adulto, quien sea, que tiene un cuadro respiratorio viral, aparentemente viral, pero que en vez de mejorar está empeorando, le está faltando el aire, está hablando un poco entrecortado, ya es una persona que hay que llevarlo inmediatamente a un centro de salud y poner ojo en esa situación. ¿Qué hacer, por ejemplo, en la casa antes de llegar al médico? Ajá. Como algo preventivo. Lo principal es que si usted tiene realmente síntomas respiratorios, evite contagiar
a otras personas, ¿no? Entonces, no mandar a los niños si están en colegio o guardería, ¿verdad? Porque sabemos, los niños se infectan siempre en el colegio y la guardería, sí, pero es porque también le están mandando a los niños enfermos. Y no o sea, tiene la conciencia de que tienen un virus que lo pueden transmitir. Sí, entonces siempre recordar eso, tratar de no propagar aún más los virus. Tener siempre que se pueda distancia. Por ejemplo, estos virus generalmente a más de 6 pies necesitan gotas grandes, un contacto muy cercano para transmitirse. Entonces, si ya está la persona a más de 6 pies, usualmente no se transmiten. Una cosa, Sí. un paréntesis, doctora. El broncoespasmo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo una persona... ¿Qué Sí, hace? ¿Cuál sí, es la manifestación? sí. Que entonces La dice, un broncoespasmo. manifestación principal, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser broncoespasmo lo que la produzca, pero la manifestación principal cuando hay broncoespasmo es la sed de aire, lo que los médicos le decimos disnea, o sea, tiene sensación de que está Disneica. respirando corto, ¿no? De que no puede completar totalmente, entrar y sacar el aire adecuadamente. Eso le da mucho a las personas que tienen asma. Que tienen asma, exactamente. Obviamente la disnea puede ser por otra cosa, hasta por insuficiencia cardíaca, pero una de las cosas que se manifiesta cuando hay broncoespasmo también es la sibilancia. Usualmente la escucha el médico. La sibilancia es el pito. El pito, exactamente. Usualmente la escucha más el médico con el estetoscopio al hacer el examen físico, pero a veces es tan notorio que las personas pueden escuchar ese silbido aún sin tener un estetoscopio. Nebulización como prevención en la casa podría utilizarse. ¿Cuándo y cómo? Como prevención no, como tratamiento. O sea, Como no a tratamiento. todos los pacientes que tienen infecciones, de hecho a la mayoría no, no se les recomienda nebulizaciones. De hecho, recordar también que los aerosoles que se forman con las nebulizaciones ayudan a propagar aún más los virus. Solamente lo vamos a utilizar cuando realmente haya broncoespasmo, o sea, cuando haya dificultad respiratoria acompañada de sibilancia, broncoespasmo, pues se pueden utilizar una combinación de broncodilatadores y esteroides inhalados. Dice que los aerosoles obviamente salen, no son más que las chispitas. Sí, pero exacto. entonces cuando tú estás nebulizando a una persona, Sí, tú tienes que estar cerca, si es un niño sobre todo. Sí, Entonces, ¿cómo te protege? ¿Te pone una mascarilla? Sí, lo ideal es ponerse mascarilla si el adulto o el cuidador, ¿verdad?, no está infectado, pero incluso el personal de salud. Ciertamente, siempre que haya una persona que se está sometiendo a nebulizaciones y que tenga una enfermedad respiratoria contagiosa, pues si es asma solamente y no está acompañado de una infección, obviamente no, pero estamos hablando en el contexto de una infección y que requiere nebulizaciones, eso promueve la transmisión a las personas que estén ubicadas de forma cercana, o sea que siempre hay que tomar ese tipo de precaución. Una especie de resumen, doctora. El metaneumovirus, como bien usted dice, ya existía, no Sí. solamente en República Dominicana, sino que A en nivel otras partes. global, a nivel No hay mundial. posibilidad de ninguna pandemia, Bueno, como se dijo el 16 de diciembre en China. Sí, es difícil porque es que este virus, por ejemplo, el estudio que yo vi de más largo tiempo de seguimiento genético del metaneumovirus fue un estudio hecho en Corea y la verdad como que la variabilidad genética de este virus no es tan alta como otros virus. Entonces, ¿qué tiene que tener un virus para causar pandemia? Generalmente que sea muy transmisible, o sea, un virus todavía con mayor capacidad de transmisibilidad que tenga mucha variabilidad genética para crear. Es decir, que hay hay ciertas condiciones que hasta ahora no se dan con el metaneumovirus, pero ciertamente tiene la capacidad de crear brotes, es decir, de incremento, sobre todo, sobre todo entre los meses de diciembre y abril. Es una época donde realmente pueden surgir brotes de metaneumovirus, por lo tanto es un virus importante tenerlo en vigilancia epidemiológica. Pero bueno, nunca se puede descartar del todo. Sí, entonces sigo en lo que viene siendo recogiendo las informaciones. El metaneumovirus no mata así, sino que puede complicarse a través de infecciones respiratorias que lleven, por ejemplo, a una neumonía. Y obviamente deben tener más precaución aquellas personas inmunodeprimidas. Exacto. O con enfermedades crónicas. Y en los extremos de la vida, los muy pequeños, los sobre muchachos todo, mayores.
Exacto, los más jóvenes y los menos jóvenes. Entonces ahí están entre esas personas inmunodeprimidas y con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabéticos. Exacto, insuficiencia renal, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen falla hepática, sobre todo la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienden mucho a descompensarse cuando hacen enfermedades virales respiratorias, no solamente metanomovirus, un virus como influenza, un virus sincitial, tiende a complicar. Por eso ya en otros países se está empezando a usar en esos mayores, sobre todo de 65 años, la vacuna del virus sincitial respiratorio, precisamente para evitar esas complicaciones que vienen en los mayores. Perfecto. ¿Anda COVID todavía? Siempre, pues yo hace un poco, no tanto tiempo, tuve un caso realmente, pero cada vez menos, es muy poco. Ahora mismo debemos decir que realmente son muy pocos los casos que se diagnostican. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los virus respiratorios no se le diagnostica de forma etiológica, es decir, no sabemos la causa, porque para poner el nombre y el apellido las personas tendrían que hacerse las pruebas moleculares que no las cubren la mayoría de los seguros, que solamente se están haciendo mayormente en laboratorios privados y que son un poco costosas. Entonces, Correcto. solamente un pequeño, digamos, porcentaje de los casos de infecciones respiratorias podemos hacer diagnóstico etiológico. Correcto. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos ya aparecerá el número telefónico de nuestro estudio para cualquier pregunta o inquietud a nuestra invitada, la doctora Clevi Pérez. Vamos a hablar de todos, o estamos hablando de todos los virus existentes en este momento, pero también vamos a entrar en este segmento para hablar de infecciones transmitidas por enfermedades, por ejemplo, sífilis, gonorrea y enfermedades de transmisión sexual, pero infecciones gastrointestinales y también la resistencia a los antibióticos. Pausamos. Estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Cuando te paras encima de las líneas del peatón, estás obstruyendo el paso del transeúnte. No seas imprudente, los demás también tienen derecho. Si queremos un país mejor, hagámoslo mejor. Grupo de Medios Telemicro. Vive la pasión del béisbol rumbo al play con Aster. ¿Te imaginas en el estadio apoyando a tu equipo? Dirígete a nuestro Instagram @AsterDigitalRD. Dale like a nuestro post especial y etiqueta en los comentarios a esa persona con quien compartirás. Concurso exclusivo para clientes Aster con factura al día. Haz que este juego sea inolvidable con Aster. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de la doctora Clevi Pérez. Ahí está el 809-685-0504 para cualquier pregunta o inquietud de nuestros televidentes. Y recuerden que ella es infectóloga, viróloga y también tiene que ver con infecciones, sobre todo aquellas gastrointestinales, pero de la vía respiratoria, infecciones en sentido general. Doctora, me sorprendió mucho el hecho del resumen que usted hace sobre la aparición o no aparición, sino como el crecimiento de sífilis, gonorrea y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué está pasando? Así es. Fijémonos que, por ejemplo, sífilis es una enfermedad muy antigua. De hecho, siempre está aquella controversia si la trajeron del Nuevo Mundo al Viejo Mundo y viceversa y así. Es una enfermedad realmente conocida. Se habla en las escrituras. Sí, totalmente.
pero ha tenido un resurgir importante, ¿no? De hecho, alertó el año pasado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana sobre un incremento explosivo de los diagnósticos de sífilis, y también eso se ha traducido en lo que nosotros estamos viendo en el día a día. Realmente la sífilis, que es una enfermedad ya bacteriana que se transmite sobre todo por la vía sexual, y que es producida por el llamado Treponema pallidum, subespecie pallidum, pues está siendo cada vez más frecuente. Probablemente la caída de los programas de prevención de ITS, de la educación sexual, ha contribuido, ¿no?, a este incremento importante de casos de sífilis que estamos viendo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que generalmente se manifiesta tempranamente con una lesión ulcerativa a nivel de los genitales, lo que se llama el cháncoro primario, o sea que si... Pero en los genitales se transmite ese... Sí, puede estar en otras partes del cuerpo, en los lugares de inoculación. Pensemos que la gente tiene actividad sexual, incluyendo el sexo oral y todo eso, pueden tener inclusive lesiones en garganta, en lengua, etcétera, pero típicamente la lesión primaria es más frecuente a nivel de los genitales, pero puede estar también de forma de pasar desapercibida, porque en las mujeres puede estar en los genitales internos, y además esta ulcerita suele curar con o sin tratamiento. Ojo, y cura la úlcera, no la enfermedad. La enfermedad entonces pasa a estar latente o puede hacer unas manifestaciones. Que brota de vez en cuando, diríamos, podría ser. Que está ahí, que puede afectar a largo plazo sistema nervioso, sistema cardiovascular, óseo, etcétera, pero que no está dando ninguna manifestación aparente. Entonces, o puede presentarse la llamada sífilis secundaria o lupus secundario, donde la gente a veces lo confunde con una alergia, porque le salen una erupción en la piel, a veces afecta a las palmas de las manos, las plantas de los pies, o no, pero una erupción y la gente la toma como una alergia. Entonces se bebe unos antialérgicos, desaparecen esas lesiones y ahora la enfermedad pasa a ser lo que se llama sífilis latente. Usted la tiene, pero solamente puede saber que la tiene si se hace el análisis. ¿Es ¿De acuerdo? peligrosa la sífilis? Puede serlo, sobre todo en una tercera parte de las personas que no se tratan, ¿no? Pueden años después tener problemas como la neurosífilis, o sea, afectar el cerebro, afectar la médula espinal y causar daños importantes. Y también en el caso de las mujeres tiene la potencialidad de transmitirla a los hijos, ¿no? Y entonces ahí la transmisión vertical, que es otra forma de transmitir la sífilis, sí que puede ser bastante... La transmisión sería en el momento del embarazo. Ajá, exactamente, exactamente, el periparto. Correcto. ¿Qué está pasando con los programas de apoyo a las infecciones de transmisión sexual? Hay que pensar que los programas... El Ministerio de Salud, los programas... Sí, los programas yo diría que a nivel tanto local como global se han debilitado en las últimas décadas, sobre todo porque en la época fuerte del VIH, ¿verdad?, tuvimos campañas fuertes también sobre el uso del preservativo, sobre cómo se transmitían las enfermedades, estas enfermedades de transmisión sexual, y luego pues a raíz quizá algo bueno de la terapia antirretroviral, de que los pacientes realmente pueden vivir más largo tiempo, la gente fue perdiendo, de acuerdo, o quizás por los años también, las cosas en las primeras décadas son más importantes y a través de que pase el tiempo están siendo cada vez menos visibilizadas, y al visibilizarse menos la gente no tiene quizás la percepción de riesgo, ¿verdad? Y entonces eso lleva también el no uso y también las prácticas que han cambiado en la sociedad, ¿no? Inclusive sabemos de... grupos, ¿no? Vamos a dejarlo en prácticas que han cambiado para dar paso a una llamada telefónica. Sí. Buenas noches o buenas tardes. Buenas. Sí, su nombre, por favor, lugar de llamada y pregunta. Doctor Basilia Santana, le llamo desde Baní. ¿Perdón? Desde Baní le llamo, provincia de Peravia. Perfecto. ¿Cuál es su inquietud o pregunta? Yo quiero preguntarle a la doctora, bendiciones. Yo quiero saber qué es el pérfido vulgaris y qué es la sífilis congénita.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Sí, en el caso, vamos a empezar con la última, con la sífilis congénita. Justamente eso era lo que estaba hablando, porque justamente era lo que estaba hablando de hace un momento, ¿no? Que la sífilis puede transmitirse al bebé a través de la transmisión vertical, es decir, de una madre que ha estado infectada durante el embarazo a el bebé. Entonces ya desde que nace, ¿no? Si la transmisión fue intraparto, el bebé puede manifestar algunos hallazgos. Es lo que se llama la sífilis congénita con manifestaciones tempranas o tempranas. O sea, nace con alguna llaguita nace exactamente, así mismo, generalmente alrededor de los ojos, de la nariz, lo que se llama coriza sifilítico, tiene descamaciones, puede tener el vaso, el hígado grande, anemia, alteraciones a nivel de los huesos, o a veces puede nacer, si se transmite ya en el periparto, puede nacer perfectamente normal. Luego entonces del periodo de incubación, a los meses o incluso hasta los 2 años, pueden tener entonces manifestaciones ya más subagudas y tardías de la sífilis congénita. En cuanto al pénfigo vulgar, el pénfigo vulgar realmente es una enfermedad ya no tanto infecciosa, sino más bien autoinmunitaria, donde hay un ataque, o sea, nuestras células epiteliales, ¿no? Que como las células de la piel son epitelios, imagínese que usted tiene una célula y otra célula, entonces hay proteínas, ¿no? De unión entre célula y célula que se ven afectadas por el propio sistema inmunológico. Eso hace que se abra, por así decirlo, la piel, se acumule como si fuera una burbuja, líquidos, y eso puede afectar pues todo el cuerpo, y entonces ya hay que tratar con inmunomoduladores, ¿verdad? Para frenar ese sistema inmunológico, silenciarlo y evitar el ataque a la piel. Ahí tiene que intervenir obligatoriamente el médico, el facultativo, para el asunto de la sífilis. Sí, sí, no, O sea, definitivamente sí. La sífilis afortunadamente tiene un tratamiento, pero claro, los esquemas varían de acuerdo a si es una sífilis temprana, si es una sífilis latente, si es una sífilis tardía, si es una sífilis congénita, pero el tratamiento básico es la penicilina, Sí. ¿no? Perfecto. Sigue siendo. Gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, pero usted decía, las prácticas han cambiado. Sí, exactamente. No solamente la parte de la promiscuidad y el número de parejas sexuales, pero sobre todo compartir, digamos, tener espacios, ¿no? Donde la gente realiza prácticas sexuales y consume drogas, no solamente alcohol, sino otro tipo de drogas, ¿verdad? Y entonces a veces se forman lo que se llaman clúster, por así decirlo, ¿verdad? Sobre todo me imagino que este programa quizá lo ven niños también. Entonces vamos a ser un poco cuidadosos, pero digamos que lugares donde se conglomeran personas a consumir drogas, consumir alcohol, a realizar prácticas sexuales, y claro, si hay uno infectado o varios, pues ahí pueden salir un montón infectados. Doctora, el hecho de que llame la atención de una persona como usted, de que están apareciendo más casos de sífilis, gonorreas y enfermedades de transmisión sexual, ¿qué directamente, cuál es la incidencia según las estadísticas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud está hablando de que el año pasado, claro, no a nivel local, sino a nivel global, estamos hablando de unos 8 o 10 millones de casos. O sea, una Dejémoslo enfermedad. ahí para pasar, 10 millones u 8 millones. Exacto. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está? Sí, su nombre, lugar de llamada y pregunta. Sí. ¿Aló? Una pregunta. Sí. ¿Pudiera yo hacerle de nuevo la prueba de sífilis a mi niño? Ya les dio positivo, pero si en un tiempo después se lo pudiera hacer. Doctora, ¿escuchó bien? A su Hacerle la niño. prueba a su niño. Sí. Bueno, pero una cosa, Un porque hay momentito, algo... un momentito. ¿Está ahí ¿Aló? todavía? ¿Está todavía ahí? Sí. Ok, Usted ha tenido hábleme la un poquito enfermedad. más alto. ¿Qué edad tiene el niño, perdón? Él tiene 6 meses. 6 meses. ¿Y usted? 6 años. 6 meses. Ok.
Bueno, si estuvo realmente usted positiva Sí. y recibió tratamiento oportunamente durante el embarazo, que es lo que se hace. De hecho, ahí el tamizaje de sífilis es una práctica estandarizada en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. A todas las embarazadas se le hace prueba de sífilis y si dan positiva se le trata oportunamente para evitar la transmisión. Si usted recibió tratamiento, lo más probable es que realmente no haya ocurrido Infectado la el niño. transmisión. Sin embargo, sí se le pueden hacer pruebas tanto a través de la placenta como al niño. Lo que pasa es que los anticuerpos maternos pasan de la madre al niño, por lo tanto en los primeros meses de vida esas pruebas podrían salir positivas por los anticuerpos maternos, por lo tanto luego hay que repetirlas, ¿no? O sea que el Perfecto. pediatra debe estar atento a esta situación. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, por favor. Buenas tardes. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Mi nombre es Luis, le hablo de New York. Desde el millón. Sí, ¿qué quieres saber? A preguntarle a la doctora a ver si es verdad que los herpes no tienen cura. Los herpes. Ajá. Ok, Ah, escuche la doctora. Muy interesante esa pregunta. Fíjese, la familia de los virus de los herpes incluye varios tipos de herpes que son muy frecuentes, ¿no? De herpes virus humanos, es decir, que causan infección en el ser humano. Y aquí tenemos los virus del herpes, por ejemplo, el virus del herpes simple, 1, el 2, tenemos el virus, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes 6, 8, o sea, son varios virus Y de el la herpes misma... zóster no es un... Exacto, pero ese se llama virus varicela zoster, pero también es de la misma familia de los herpes viridae. Ninguno de estos virus realmente, después que usted se contagia, realmente se curan. O sea, usted se contagia primariamente, la enfermedad va a depender del tipo de virus. Por ejemplo, si es el virus varicela zoster, usted se va a contagiar de varicela, va a tener las manifestaciones típicas, luego van a curar, pero va a curar esa fase aguda y se le van a curar las lesiones en la piel. Pero en realidad este virus queda en una fase de lisogenia o de latencia, queda como dormido, para decirlo así. Pero en algún momento de la vida, sobre todo a medida que usted alcanza más edad, sobre todo a partir de los 50 años, o si tiene algún tipo de inmunocompromiso, es mucho más frecuente que este virus entonces pase a una fase activa replicativa. Claro, ahora usted no va a hacer varicela como la primera vez, pero sí va a hacer algo que se llama herpes zóster o culebrilla. Pero él se convierte en transmisor. Bueno, sí, pero de la siguiente manera. Imagínense una persona que tiene un herpes zóster, tiene vesículas, esas vesículas contienen virus. Se rompe una vesícula que contiene virus, pues ese virus tiene la capacidad de transmitir. Lo único que si usted nunca le ha dado el virus de lo que se transmite es en forma de ¿qué? De varicela. O sea, el que está expuesto, el que es susceptible porque nunca le ha dado ese virus, lo que desarrolla no es herpes zóster. O sea, que usted no transmite herpes zóster a herpes zóster, ¿no? Sino herpes zóster a la forma aguda que es varicela. La varicela. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si una persona, como dije, ya años después, décadas, puede desarrollar el herpes zóster o culebrilla, que es una reactivación de ese virus. ¿Y la culebrilla es por transmisión sexual? No. Ok. Transmisión, o sea, recuerden que es una reactivación del virus de la varicela. Ok. Y recuerden que la varicela es contacto cercano, que generalmente uno la puede tener en la edad adulta, pero mucha gente la toma incluso en la niñez, al jugar con otros Sí, niños. es peligrosa. O sea, tan pronto salen Las bolitas, las vesículas. hay que Ajá. entrarle con un médico. Bueno, no, la mayoría van a curar de una forma autolimitada y no se van a complicar. La culebrilla. No, la culebrilla no, la varicela, Espérese un Rafael. momentito. Porque estamos- Deme la culebrilla, pero vamos a pasar al teléfono. Buenas tardes. Sí. Le dejo la culebrilla ahora. Ok. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, nombre, lugar de llamada y pregunta. Qué buena voz se escucha. Muchas bendiciones para los dos. Gracias. Mi pregunta para la doctora es, ¿cuál es la sífilis latente? Ok, Sí. gracias señora. Ok.
Muy buena pregunta, porque justamente es la sífilis que usted puede diagnosticar a través de los análisis de laboratorio. Por eso es importante cuando se haga un chequeo general, a veces hacer este tipo de pruebas, porque no tiene ninguna manifestación. La sífilis latente significa que el individuo la tiene, pero no tiene ninguna manifestación. Solamente se diagnostica en ese momento por laboratorio. La pregunta es, ¿se trata o no se trata? Sí se trata. ¿Por qué? Porque si no se trata, como decía ahorita, alrededor de la tercera parte de los pacientes, eso va a avanzar a una sífilis tardía con manifestaciones o terciaria, con manifestaciones que pueden afectar sobre todo el cerebro, la médula espinal, ¿de acuerdo? El sistema cardiovascular. Doctora, no es que yo le esté atacando, es que hay muchas preguntas y sí, también pero sí, sería bueno aclarar el tema de la culebrilla, porque... No, yo lo tengo aquí, bueno. Perfecto. Pero 30 segundos para la culebrilla y entonces pasamos al teléfono. Muy bien, entonces que la culebrilla, sobre todo a partir de los 50 años, y el problema es que cuando aparece puede dejar ese nervio dañado y producir lo que se llama neuralgia posherpética. O sea, la culebrilla duele, molesta, pica, arde el área de la lesión, pero si fuese que cuando se cura la lesión ya todo terminó, fuera maravilloso. El problema es que muchas personas quedan entonces presentando dolores crónicos que a veces le incapacitan para dormir, para realizar su vida. Entonces, por eso es importante la prevención. En el caso de los niños, pues de las personas más jóvenes, previniendo la varicela, vacunándose de la varicela. Pero las personas que ya le dio varicela a partir de los 50 años se pueden aplicar la vacuna del herpes zóster. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. Es Luis de nuevo, el que hizo la pregunta ahorita del Leti. Correcto. Que yo me encontraron en el pene. Entonces a veces se me revive, como que me dan comezoncita y cosas, y como bolita. Entonces me pongo algo que me recetaron, se me va por tiempo y después regresa de nuevo. Yo quisiera que ella me explique eso. Sí, es así. Es así. Probablemente este virus que usted le está produciendo, esas vesículas a nivel del pene, es lo que se llama virus del herpes simple tipo 2, ¿no? Que es el más frecuente en esa localización. Al igual que los otros virus de la familia Herpes viridae, tampoco se cura. Este virus también se queda de forma latente y en algunos momentos empieza pues a replicarse. Por ejemplo, este virus le encanta el sol, la radiación ultravioleta. ¿Qué es que le encanta? O sea, ¿qué hace? Sí, porque afecta, ¿no?, el ciclo replicativo y lo lleva de una fase inactiva a activa. ¿De acuerdo? El estrés, la fiebre. Por eso, por ejemplo, su hermanito, ¿no?, el herpes 1, que también puede dar lesiones genitales, pero sobre todo dar lesiones alrededor de la boca, alrededor de la nariz, que por cierto, vamos a decir que este no suele ser de transmisión sexual. La mayoría de la gente se contagia de herpes 1 en la infancia al tener contacto cercano con otros niños o con adultos, con pero saliva. No sexual, obviamente. Exacto. Pero se queda ahí. Se queda latente, se queda ahí dormido. En un momento en que usted va a la playa y coge mucho sol, tiene mucho estrés, en las mujeres con el ciclo menstrual, etcétera, pues ahí vuelve y hace reactivaciones y son estas clásicas bolitas, vesículas alrededor de la boca o de la nariz que la gente dice que le besó la cucaracha. Ok. De todas maneras, esa persona, el señor que habla del pene y la presencia en el pene. No hay nada curador hasta el momento. Los antivirales que se dan... ¿Tener relaciones sexuales protegidos? Sí, idealmente, sobre todo cuando tengas las lesiones, porque las lesiones van a tener partículas virales que son contagiosas, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que sí, pero no creo que quiera porque molesta mucho, arde, duele, que en ese momento que tenga las lesiones adultas. Digo yo, porque ¿no? Lo frenan, pero eso es lo que digo, por suerte. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos ya la recta final de Portada Digital con la doctora Clevi Pérez, infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras.
Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Inicia el 2025 con un smartphone nuevecito de paquete al mejor precio en Viva. Activa gratis un plan prepago y llévate un Infinix Smart 8 con 128 GB desde 6,095 pesos, un Moto E14 desde 5,495 pesos o un Coolpad 30i desde 5,995 pesos. También puedes llevarte un Samsung A15 desde 10,495 pesitos, Infinix Hot 401 desde 7,995 pesos y muchos equipos más a precios reducidos, porque un año nuevo trae equipo nuevo. ¡Viva! Estamos de tu lado. Muchos entaponamientos se producen por no ceder el paso. Ceder el paso no te reduce como persona, ni te resta méritos. Al contrario, contribuye a descongestionar más el tránsito y ganar tiempo. Cede el paso. Si queremos un país mejor, hagámoslo mejor. Grupo de Medios Telemicro. Bien, ya entramos a la recta final de Portada Digital con la doctora Clevi Pérez. Dentro de las enfermedades que mencionamos, la gonorrea nos falta, Sí. la presencia en República Dominicana. Y es bueno reiterar el hecho de que usted hace la recomendación, ¿no? Sí. De la protección al momento de las relaciones sexuales, Sí. de todo tipo. Debo decir, Rafael, que justamente a raíz de que estoy viendo más casos, ¿no? En mi práctica particular, he hablado con varios médicos, pero también con microbiólogas que me están hablando del incremento importante de reportes de gonorrea. ¿De acuerdo? O sea, que no es algo particular que yo esté viendo en mi práctica, sino que es algo realmente más generalizado, que estamos viendo un incremento de gonorrea. La gonorrea, pues, está producida también por una bacteria que es de transmisión sexual, la Neisseria gonorrhoeae, y, bueno, generalmente suele producir secreciones, ¿no? O transvaginales, en el caso del hombre, a través del pene. A veces puede ser una secreción típicamente lechosa. Aquí la gente muy adulta de los tiempos de los abuelos le decía flor blanca, ¿verdad? Por el tipo de secreción blanquecina o lechosa que produce, pero a veces no tiene manifestaciones tan evidentes y uno se da cuenta porque hay alteraciones de tipo uretritis, es decir, que tienen dificultad, ardor para orinar y se le mandan a hacer cultivos y ahí sale la bacteria. Entonces se trata con antibióticos, pero lo ideal, por supuesto, es no contagiarse. Recordar que sobre todo las mujeres, la gonorrea, la clamidia, pueden causar enfermedad pélvica inflamatoria, infectar y producir inflamación de las trompas y luego ser causa de infertilidad. Pero O sea para que no contagiarse tendría que exigir protección. lo ideal, obviamente, es que la gente, antes de tener una nueva Acuérdate que pareja... estamos en una sociedad machista, Sí, totalmente. sí, pero yo creo que hasta los muy machos quisieran cuidarse, A deberían veces, cuidarse, a veces, ¿verdad? a veces. Entonces, tratar de hacer conciencia, ¿verdad?, de que estas enfermedades son realmente bastante prevenibles, ¿no? Que si una persona va a tener una pareja nueva, lo ideal es que se hagan pruebas, ¿verdad?, pero que antes de empezar a tener relaciones sexuales, pero que también el uso del preservativo y sobre todo gente que a veces tiene sexo casual y no Ahí es usan que está el problema. preservativo, o sea, es algo como que usted diría que se cae de la mata, pero increíblemente no. Doctor, usted ha encendido el teléfono, por eso es que tengo que insistir. Porque Muy ahí bien, hay... muy bien. Buenas tardes o buenas noches. Buenas. Sí, por favor, pregunta, nombre, lugar de llamada. De aquí de No escucho bien. Constanza, José. Constanza, perfecto. ¿Cuál es su pregunta? Yo quiero hacer No estamos. Hablemos un poquito más alto y si tiene algún televisor, baje el volumen, por favor. Sí, quiero hacer una pregunta, que a veces yo orino y hace tiempo que orino. Doctora, ¿usted está entendiendo? Un problema con la orina, pero no escuché bien. No, la doctora no escuchó bien, por favor. Dígamelo. Ok, se cayó.
Bueno, Una pena. Lo que pude entender, ¿verdad?, es que tiene algún tipo de problema al orinar. Los problemas al orinar, no sé cuál es su edad, pero recuerde que pueden ser muchas las causas, incluyendo problemas prostáticos, ¿de acuerdo? Aumento de tamaño, sobre todo si es una persona ya mayor de 50 años, pero también podrían ser infecciones rutinarias de orina, pero también, como la Escherichia coli, pero también infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea. O sea que en cualquier caso, si usted está teniendo molestias al orinar, debe buscar atención médica. Correcto. Doctora, me preocupa lo del aumento de esas enfermedades de transmisión sexual. Responsabilidad de la persona es protección y menos inventos, vamos a llamarla así. Definitivamente. Pero la entidad rectora, Ministerio de Salud Pública, ¿qué está haciendo? Los programas de prevención que siempre se ha hablado, eso... Se hacen programas de prevención, por ejemplo, de forma focalizada, sobre todo en ciertas comunidades o mejor dicho, en ciertos grupos sociales donde se reconoce que tienen mayor factor de riesgo, como los hombres que tienen sexo con hombres, personas con VIH que están recibiendo tratamiento y todo esto, pero yo creo que debería ser algo más generalizado, ¿no? Porque realmente vemos que también, no solamente, claro, el mayor número de casos y el mayor riesgo justamente es en esta comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, pero en población general estamos viendo, en población heterosexual, tanto hombres como mujeres, estamos viendo un incremento importante de casos. O sea, que creo que estos programas deben extenderse realmente a población general. Y correcto, no solamente a a poblaciones. El poblaciones. Ministerio de Salud Pública debe poner más atención, más focalización en el crecimiento de esas enfermedades. Claro. Perfecto. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas. Sí. Por favor, su nombre, lugar de llamada y pregunta. William Ayala. Ajá. Su pregunta, William Ayala, de La Vega. Correcto, La Vega, el señor Ayala, su pregunta. Sí, decirle a la doctora que a mí me dio una parálisis facial. Entonces, en la clínica me hicieron unos estudios y me dicen que fue por el virus del herpes. Y quiero preguntarle que a mí me dio un dolor raro en el cráneo. Y entonces, el estudio dijo que fue por el virus del herpes. Pero ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué usted quiere saber? Ok, ya sabemos que le dio. ¿Aló? Su pregunta. Señor Ayala, la inquietud o pregunta es lo... Dolor en el cráneo, un dolor encima del cráneo. Perfecto. Ok. Doctora, ¿ya tiene? Sí, que tiene dolor en el cráneo. ¿Hace cuánto tiempo le dio la parálisis facial? Ahora en febrero, hace un año. Hace un año. Ok. Bueno, la parálisis facial o parálisis de Bell es una condición, ¿verdad?, donde se afecta la rama del facial, usualmente está acompañado de una infección viral, como justamente los virus de la familia del herpes, puede causar desviación de la comisura, como afecta un nervio, obviamente va a afectar también la musculatura facial, pero también puede producir algunas manifestaciones sensitivas, ¿no? Y las personas pueden quedar con déficit, igual que con el herpes zóster. Sin embargo, es importante o interesante que usted revise con su médico si realmente este dolor es a consecuencia de eso que pasó, porque ya hace un año, entonces hace como mucho tiempo. No acuda a ver si no tiene alguna otra condición. No hay tiempo. Se podría recibir una llamada, pero es pregunta y respuesta. Rápidamente, vamos. Rápidamente, una última llamada en lo que la doctora va recogiendo sobre la presencia de las infecciones. Ahí está la llamada. Calentó usted. Buenas noches. ¿Aló? Sí, su pregunta, por favor. Sí, yo quiero decir a la doctora que yo tengo un problemita un poco preocupante.
Y es que yo cuando tengo deseo de orinar, tengo que irme huyendo al baño inmediatamente, porque si no fácilmente me camino se me cae, si no voy rápido. ¿Qué ella me recomienda? Perfecto, gracias por su Sí. pregunta rápido. Muy bien, ya el trastorno que tiene probablemente es de incontinencia urinaria. Las causas son múltiples, o sea que definitivamente debe ir, ¿no?, a averiguar las vías nerviosas, la médula, algunas infecciones también se manifiestan con urgencia urinaria, o sea que definitivamente hay que investigar cuál es la causa. Doctora, tenemos que recoger porque Sí. las llamadas no le podemos seguir dando Muy bien. paso. Es una pena que no tengan la orientación que se busca, pero hay necesidad. Hay necesidad y se manifiesta en este tipo de programa. Vamos a recoger qué usted recomienda sobre las infecciones y sobre los virus. ¿Qué hacer? Sí, Hay muy bien. dos tipos, diríamos, Sí. lo de transmisión sexual Exacto. y los virus. Los de virus realmente respiratorio aprendimos mucho a raíz de la pandemia. Utilice eso que usted aprendió, usted sabe lo que debe hacer, usted sabe que no debe ir, ¿verdad?, a un lugar con aglomeraciones o no mandar a su niño a la escuela, pero también sabe que cuando una persona tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre ya alta, que no cede a raíz, ¿no?, de los primeros días, debe acudir al médico, porque hay infecciones que son simples, autolimitadas, que se curan solas, pero hay otras que requieren de la intervención y de la terapéutica, como por ejemplo las neumonías bacterianas secundarias a las infecciones virales. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, definitivamente el único método infalible es la abstinencia, pero como casi nadie está dispuesto a ese método, ¿verdad?, de la abstinencia, pues entonces lo ideal sería el segundo mejor método, la monogamia. Pero si aparte de eso usted no está dispuesto a la monogamia, pues tenemos un método menos bueno, pero más o menos, que es el preservativo. Entonces, yo creo que con esos métodos podemos prevenir la mayoría de las infecciones. Bueno, doctora, es una pena que no haya más tiempo. Así que vamos a agradecer la presencia de la doctora Clevi Pérez, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. A ustedes también las gracias por estar con nosotros. Rafael Ovalles, hasta mañana en Portada Digital.